Hola, bienvenidos. Acá en Terapia No Ficción, nuevamente me junté a grabar con Caro Mateu Yus, que nuevamente me da gusto compartir. Venimos de más de una hora de charla, de preparación del episodio, así que acá al lado mío, Carito. Hola Lucía, hola a todos, una vez más muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio. Qué bueno. Bueno, nos hicimos socias. Exactamente. Entonces, estamos disfrutando la tormenta de Santa Rosa en el consultorio de Caro, hablando de pacientes, de terapia, de hacia dónde vamos con nuestros recursos, con ellos, propuestas que cada una tiene. Siempre es muy enriquecedor hacer intercambio entre terapeutas. Y bueno, como con Caro siempre nos derivamos pacientes, nos ponemos al día, ajustamos criterios para trabajar en equipo. Y hoy nos dimos cuenta que estar a la cabeza de algo, como dice el libro en el que Caro participó, es muy difícil estar a la cabeza de un proceso, pero creo que lo más difícil puede ser estar a la cabeza de mis propios procesos. Mm. Sí, creo que este tema de estar o de habitar todo el tiempo la cabeza, ¿no? Vivimos pensando, resolviendo en este mundo de tanta exigencia, ¿no? Y veo que eso acá, cuando entramos al cuerpo, perjudica bastante, ¿no? En el proceso de bienestar. Y es como, creo que la cabeza de tanto que piensa está como adicta a pensar y a resolver y no sabe apagarse o regularse. Y muchas veces, sí, siempre digo que hay que darle esta consigna a la cabeza, decir, basta, cabeza, baja un cambio. Sé que no es fácil, pero quitarle un poco el micrófono a la cabeza y empezársela a dar a otras partes del cuerpo que seguramente tienen mucha información que aportar dentro del proceso que el paciente está transitando. Así que veo que el tema de bajar, ¿sí? De ese ruido mental, de la rueda del hámster, cuesta muchísimo. Y también no se sabe o quizás falta información de cómo hacer para entrar a otras partes del cuerpo, digamos, como lo dice el libro, ¿no? El corazón, el abdomen, la pelvis, las piernas y los pies. Y luego usar la cabeza pero de forma integrativa. Sí, como el contexto de todo este episodio tiene que ver con situaciones en las que nos encontramos probablemente siguiendo la línea de cosas que yo he compartido hace poco en mi Instagram o en el podcast respecto de momentos de crisis fuertes, ¿no? Como lo puede ser una separación, irse de un trabajo. Hablábamos hoy de que atendemos pacientes en la franja de los 30 y 40, en las que está esta famosa crisis de los 40, que no tiene que ver en sí con solamente cumplir 40, no es tan literal, sino con este momento de individuación y de que los terapeutas acompañamos y damos como más espacio para registrar los momentos de autocuidado. A mí, que soy psicóloga, me pasa que compartíamos hoy con Caro un poco estas situaciones frecuentes de que el paciente no es constante en el espacio. Entonces suele suceder que cuando están bien, deciden irse por un tiempo. En el mejor de los casos te avisan y a veces simplemente es como un silencioso adiós que hacen. Muchas veces aprovechan las vacaciones los pacientes para no volver. Qué difícil, ¿no? Como que esto de decir adiós cuesta mucho en muchos vínculos, pero sin quedarme en ese momento, hablábamos con Caro de qué sucede con la inconstancia en el autocuidado, cómo afectan los procesos no ser constante. Sí, y esto de que nos vienen a ver cuando están mal y que cuando hay crisis o estamos en sobrevivencia, es muy difícil procesar algo, porque si estamos en un dolor, por ejemplo, una separación, ¿sí? La madre está o la chica está con el niño
y el trabajo y tiene que duelar su proceso de separación. Como que no hay tiempo y está atendiendo lo del día a día, pero no tiene tiempo para atender sus emociones. Ujú. Entonces, creo que lo más difícil acá es encontrar espacios donde comenzar realmente a procesar ese duelo, ese llanto, esa traición. Y si están bien, y poco a poco, sí, todo toma tiempo, es un proceso, seguir la terapia, sea la que sea, la mía que va más al cuerpo o digamos, psicoanálisis, pero es cuando uno está un poco mejor o hay más lugar, aparecen cosas que te pueden ayudar a tu próxima relación o a estar sola o lo que elijas. Y en esos espacios creo que tenemos que hacer énfasis de también educar a los pacientes, de decir, por favor no vengas nada más cuando se te está quemando el rancho, Sí. ¿no? Sí, yo le decía a Caro, estaba hoy haciendo un seminario con un psicoanalista y el título del seminario es Familias patológicas. Él decía una frase que, retomando lo que hablaba de Caro de sobrevivir y los duelos, que uno no hace el duelo cuando está sobreviviendo, que de hecho el duelo significa que sobrevivís. Si pude hacer ese duelo y ya no sos más parte, por ejemplo, en una separación, logro terminar esa conexión de apego afectiva que yo tenía con esa pareja, puedo decir que sobreviví y que ahora estoy viviendo esta nueva etapa, ¿no? El paciente, o sea, hablando de esto de la cabeza, yo creo que puede venir por ambos lados, ¿no? Como que hay pacientes que estar quemados es que no paran de pensar y vienen en ese estado, entonces yo se los mando a Caro para que los ayude a... Entrar más al cuerpo y también sentir que hay más lugar, que no solo es ese dolor que los está invadiendo, sino que cuando le damos la atención a otros espacios, sí, hay más lugar a que aparezcan otras posibilidades y otras cosas. Sí, pero también a veces a vos te deben venir pacientes con lesiones o enfermedades y vos los mandas a terapia porque necesitan poner palabras a lo que está haciendo su cuerpo. Es como que va hacia los dos lados. Bueno, en eso del sobrevivir y de volver a decir, o sea, ser firmes y asertivas con los pacientes y poder, sin ser moralista, y hacer una indicación o una intervención sobre lo importante que es que se mantengan cuando están bien, que sigan viniendo. Sí. Y sobre todo, creo que ahí, cuando están bien o no vienen porque hay una cosa, digamos, que hay que atender, aparecen cosas que son más significativas a lo largo, porque se dan cuenta, ah, mira, tengo este hábito, o por qué será que siempre termino haciendo esto, ah, y tenemos el tiempo, o aparece la información, si es por carga genética, si es por fidelidad a ser leal, o si algo que hay que autocorregir, entre comillas, y ser amoroso con uno mismo, ¿sí? De modularse, de regularse, Ujú. ¿sí? Porque tendemos a muchas veces a estar de un lado de la balanza y cuando estás bien lo puedes ver y aprender a buscar formas o maneras para balancear ese péndulo hacia el otro lado y estar más en un equilibrio, en una regulación y tener conciencia de eso, que no aparece cuando estás sobreviviendo. Porque cuando estás sobreviviendo solo estás matando el tigre, estás corriendo. Esto puede aparecer, más conciencia aparece cuando hay más lugar y más espacio. Cuando hay mucho estrés, lo que hacemos es, sí, simplemente sobrevivir Mm. o atender lo que hay que atender. Sí, ir a lo urgente, ¿no? Sí. ¿Cómo te das cuenta que estás sobreviviendo? Que es un paciente que llega en ese estado. Bueno, ante nada, el nivel de ansiedad es altísimo, la incapacidad de poder bajar. Me toma a veces toda una sesión para que la persona pueda respirar profundo y soltarse y dejarse caer en la camilla. Mm. El nivel de protección de la coraza, de estar afuera resolviendo, se hace palpable esa coraza. Mm. Entonces, tampoco es un switch que se prende y se apaga. Cuando uno entra acá y respira, entra acá, empiezo yo con mi voz a hablar lento, a que respire. Mi consultorio es un lugar muy agradable y poco a poco empieza a bajar
y a sentirse que está, como ya lo he dicho en otro episodio, sentirse cómodo y seguro. Convengamos que cuando alguien está en tanta sobrevivencia, no siente seguridad. Está corriendo, está con mucho dolor, inseguro, entonces le cuesta soltar y largar. Sí, Y yo creo tampoco ahí salta, no, es muy difícil para la emoción desarrollarse, la tristeza o la bronca también. sí, yo creo que aparecen emociones más primarias y después como el enojo. Bueno, hoy leía que la tristeza y el cansancio se parecían mucho, entonces creo que a los pacientes yo también observo que les cuesta diferenciar qué están sintiendo. Algunos están muy cansados y parece que están tristes, pero en el fondo es que duermen muy mal, que no paran de trabajar, de estar hiperactivos, ya sea de subir contenido, consumir contenido. Hablábamos hace un rato con Caro sobre estos objetivos físicos que son muy exigentes. Sí, totalmente. Por ejemplo, gente, a ver, para tapar el dolor busco otra cosa, entonces voy más al gimnasio de lo que voy o levanto más peso de lo que puedo cargar porque me pongo la meta o de correr una carrera y cuando la termino de correr ya me metí en la otra para, a ver, sin exagerar, digamos, todo en balance, aquí es donde voy. Mi punto es todo en un balance, tener un interlocutor o alguien a bordo dentro de uno mismo que te pueda decir, ok, estamos tristes, estamos en una crisis, pero realmente el que te exijas así de más, haciendo esto y lo otro, te va a saltar por otro lado. Mm. ¿Me explico? Porque no es todo en balance. Yo creo que cuando estamos en tanto dolor, en tanta crisis, perdemos la noción del balance. ¿Me explico? O sea, es muy difícil poder decir, ya necesito descansar porque fui 4 veces al gimnasio y estuve, me explico, Sí. la verdad es que estoy durmiendo mal y debería tomarme hoy en la tarde para simplemente agarrar un libro o contemplar. Sí, yo tengo más los ejemplos de las mentes, quizás no tanto el de los cuerpos, aunque Ujú. cada tanto recibo un paciente con situaciones de alta demanda física, pero más es el que no puede frenar la cabeza o más neurotizado que tiene mucha culpa, que siente mucha angustia, que está muy en el deber ser, en cómo deberían ser las cosas. Y todo esto justo lo compartía con Caro de que de este seminario se hablaba mucho, ¿no? De cómo afectó a la población en general tantos términos psicológicos como el narcisista, el psicópata y un montón de terminología que se analizó de manera muy lineal, como que si haces estas cosas, entonces sos un narcisista. Pero bueno, es mucho más amplio y más profundo identificar ciertos diagnósticos que hacer un checklist de por qué hace esto y esto es un psicópata, ¿no? Y la gente a veces se detiene mucho en querer entender. Si no lo entiendo, no existe. O, espera, hay muchas cosas que no vamos a entender. Y que además si la entiendo un poco creo que la controlo o la cambio. Sí. Y bueno, y volvamos a esto. Si controlo, me siento inseguro. Mm, Entonces, si lo comprendo todo, lo tengo todo encasillado, pero no te das la oportunidad tampoco de confiar. Y volvemos a un punto que yo siempre digo, la confianza orgánica. mm, A ver, estamos acá, algo nos está llevando a aprender algo. No puedo controlarlo todo. Y va muy de la mano, la gente que está muy metida en la cabeza, digamos, muy mental, es gente que le cuesta creer mm. o soltar y confiar y decir, bueno, listo, pongámosle universo, luz, lo veo, ¿no? Son los más matemáticos, los más ingenieros, racionales. Mm, Entonces no le dan cabida ni lugar un poco a ver, a soltura, y son los que menos generalmente les cuesta moverse, sí. bailar, reírse, disfrutar, sentir, o sea, la parte corporal podría ser, ¿no? Mm. Porque alimentan más la corona que tienen encima de la cabeza. Sí, yo también siento que algo que se ve mucho en terapia, y porque ahora hay por todos lados, o sea, está bueno la psicoeducación, pero por ahí a veces se excedió o parece que bajó cierta línea. Pero bueno, hay muchas personas que empiezan con el autodiagnóstico o a querer como
sí, consultar en un montón de terapias, qué les pasa, pensarlo, entenderlo, y sienten que también incluso consultando en un montón de lugares no logran estar mejor. Y eso es muy frustrante porque yo recibo mucho de esos pacientes que están haciendo mucho y se siguen sintiendo mal. Y volvemos a este punto, Lucian. Lo que yo veo es que, ¿sabes lo que hace falta muchas veces ahí cuando una persona está así? Bajar y simplemente sentir que hay alguien que lo sostiene Mm, y que pueden dejarse caer en su dolor y que alguien los acompaña sin decirles lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Simplemente estar y transitar eso, mm. sea lo que sea. Y que aparezca como parezca, no es porque es esto, es lo otro, que venga esa ola de emoción que estoy tapando porque me duele tanto, que lo tapo y lo tapo con lo que sea. Y cuando puede aparecer, y lo has vivido, Mm, ¿sí? Te tomo como ejemplo, esa liberación es como que abre una nueva posibilidad de un nuevo lugar y te mueves de ahí. A ver, no se resolvió, sí, pero es un buen dolor y eso lo habíamos hablado una sí. vez. Es sano, en Sí. vez de sufrir y sufrir que no avanzas. Sí, no es un dolor que te deja inmóvil, paralizado, bloqueado, sino que es que el dolor es una potencia de transformación que si la usamos a nuestro favor, nos hace, yo creo que es de donde a veces más crecemos. También Sí. creo que crecemos mucho del amor, pero igual el dolor nos va a tocar a todos en las pérdidas de nuestra vida. Como hablamos hoy, hablamos mucho antes de empezar sobre separaciones y quizás momentos donde las personas se vuelven a buscar a sí mismas, como esto que ya dije antes de la crisis de los 40, y cuántas personas están hoy por ahí en esos movimientos. Sí, y también hablamos de cada vez que crecemos, hay dolor, crecer duele, Ujú. y hay una resignificación de la vida. En el mejor de los casos. Sí, si soy alguien consciente y conectado, pues sí. Y no hay una repetición. Por supuesto, ¿sí? Y eso lo logras gracias a alguien que te hace un reflejo Sí. o te pregunta como en terapia y Mm. dices, wow, ya no quiero repetir o entrar en una relación así porque ya vi mi lección, ya me moví de un lugar o lo que fuere. Muy interesante este tema. Sí, a mí me gustó mucho cuando vos hablaste, Caro, del sistema integrado. Mm, En el libro dice que un sistema integrado tiene dones. Yo creo que eso está como un poquito, no sé, no tan visto de integrarnos. No es cuestión de decirle chau, mente o cabeza, apagate. Al contrario, gracias a Dios, lo que yo digo siempre, se ríen acá algunos de mis pacientes, le digo, deja la cabeza de recreo, mándala en una balsa, porque vamos a hacer un reseteo y cuando termine la sesión todo va a volver Mm, mucho más organizado. Y cuando hablo de integración, de un sistema integrado, de un cerebro integrado, porque un cerebro sano es aquel que convive con el corazón, con la panza, con el primer y segundo chakra que están en la pelvis, con las piernas y los pies porque me sé enraizar en el aquí, en el ahora, en el momento presente. Si tengo todo a bordo, estoy integrada. Y al estar integrada, me doy cuenta de que tengo que poner límites, de que esto no me va, de que tengo que descansar y puedo convertirme en mi propio, sí, mejor amigo o ayudarte a estar mejor. Pero si estamos separados, compartimentados o divorciados de nosotros mismos, ¿cómo se logra esto? Muy difícil. sí. Y convengamos que esto es algo, como lo dice el libro, que no nos los enseña nadie. También creo que el que está separado de partes internas Mm, se refleja en lo separado que está en cuestiones vinculares con otros. Eso se ve mucho y yo lo escucho un montón en redes sociales, que está muy bueno como recurso de que no esperes de alguien que sea empático, que sepa escuchar, que pida perdón, si nunca lo hizo a sí mismo, ¿no? Como que a veces esperamos de otros algo que no lo pudo hacer ni con su propio sistema interno. Y eso también lo observa mucho yo en pacientes, y vos seguro que también lo podés ver cuando hay un sistema como muy disociado o una persona que te dice que con el cuerpo o de alguna manera te hace sentir que no quiero entrar a este tema. claro, porque es todo autorreferencial, todo arranca en casa, con uno mismo.
Y si no tenemos esa práctica, también lo hablábamos un poco de si alguien no sabe estar solo, bien solo, ¿cómo va a estar bien en pareja? Estando mal, pero en pareja. Todo el mundo. Todo el mundo siento que. ¿Cuánta A gente ver, debe ¿no? estar en pareja, pero mal? Un montón. Y puede ser, no digamos que no, pero yo siempre digo, para poder estar en algo, primero, ¿cómo estoy yo con eso, conmigo misma, con mi chiquita interna o con mi parte dolida o con eso que necesita de mi atención? Yo lo que pasa es que a veces creo que yo soy muy de la cabeza y digo, a veces que yo necesito experimentarlo para darme cuenta. Ya me pasó en mi vida, fui aprendiendo así, tenía como mucho conceptual y cuando lo experimenté, bueno, pasó al cuerpo, lo pasé por otras partes, le di el micrófono a otras partes y me di cuenta que eso que me había identificado con el pensamiento no era tan, no era una verdad absoluta. Pero bueno, o sea, es verdad que en la vida vamos a experimentar dolor y etapas de crecimiento y ahí es una oportunidad de transformarnos. Puede ser que sea un poquito, a veces es una gran transformación. Sí, y hablando de esto, yo creo que cuando salimos de la cabeza y le damos el micrófono, como habíamos dicho, a otras partes del cuerpo, aparece una nueva posibilidad Mm, y lo sientes en sensaciones, ¿sí? Puede ser una imagen que te aparece, un color, un insight que tú dices, wow, y algo te cambió la mirada mm. y te cambió la forma de pensar. Es que voy a ser medio diablo hoy, Caro, pero a mucha gente le cambia la mirada otra persona. Una relación nueva, por ejemplo. Están desesperados por una pareja. Y esa pareja les tiñe su mundo interno. Y ahí es donde quizás yo siento que esa persona todavía necesita más trabajo en su individuación, porque es te sentís muy desregulado cuando el otro es el que te aporta bienestar, el que te da dirección, el que te hace sentir más lindo, más visto, de ver. Pero ¿qué pasa si no está el otro vos? Bueno, pero No. eventualmente vas a crecer y vas a repetir o no, pero eventualmente esperemos que te des cuenta y digas, bueno, ¿hasta cuándo estoy poniendo afuera o estoy dejando que el otro me dirija mi bienestar o mi felicidad? Cuando, y lo sabemos, arranca adentro, Mm, con uno mismo. Y si siempre estás esperando que el otro te lo dé, no vas a estar bien porque siempre, nunca va a llenar las expectativas. mm, ¿Hasta cuándo te juegas el juego? No sé, podrías pasarte la vida sí. haciéndote la vista gorda, pero bueno, no sé, creo que estamos aquí para crecer y aprender y evolucionar. Nosotras alentamos a eso y trabajamos con esos procesos y de repente hoy estuvimos compartiendo un poco de en qué están nuestros pacientes, qué cosas nos atraviesan, cuáles nos parecen más complejas. Es un gran desafío y para mí siempre lo vivo como con, no sé, me da tanto placer. Creo que eso fue lo que dijimos cuando recién nos vimos, que qué placer el trabajo que elegimos porque nos llena mucho. Sí, nutre un montón. Mm, Y sobre todo yo aprendo mucho del ser humano, de todo lo que hay que seguir experimentando y la vida de cada persona es diferente, aunque hay casos que parecen común, cada ser es único, es como la huella digital. mm, Nunca podemos poner la fórmula de uno en el otro. Todos somos complejos, pero hay cosas que sí, aquí que estamos hablando un poquito, dándole sí, algo más generalizado, que es esto, las tendencias, ¿no? sí. De el ansioso, me preguntabas, el que viene totalmente desbordado en la cabeza y logra bajar finalmente. A veces le toma la hora y media de la sesión, pero nada más con bajar se le arregló algo. O sea, está tranquilo, respiró y ya con respirar se le pudo caer una lágrima, pero de verdad. Y decir, estoy agotado. Ah, buenísimo. Bueno, entonces fíjate a ver si puedes dormir mejor y bueno, y poco a poco, pero uno mismo lo tiene que ver, ¿no? O sea, no es como dices tú, bajar cátedra, es me estoy dando cuenta que me estoy haciendo daño. Y lo veo mucho acá. Gente llora y dice, me estoy haciendo daño, tengo miedo por mi salud, estoy demasiado sobreexigido. Y solo me para un grito, un dolor en el pie, una lesión o a veces cosas mayores. Entonces, ¿por qué no frenar antes un poco? Pero cuesta.
A ver, convengamos que cuesta. Y más en un mundo donde todo es rápido, las redes, todo, hay que responder volando en... Sí, y también siento que la terapia se volvió un consumismo. O sea, que se fomentó o sea, igual Argentina es un país que consume mucha terapia, pero se fomentó el consumismo por ahí también de muchas como cuestiones más esotéricas, holísticas, y la solución rápida o esto de te voy a desbloquear, vas a resolver, vas a sanar. Y bueno, como nosotras somos más del proceso, hoy estábamos hablando de la importancia de que un consultante continúe aun cuando se siente bien y que no quede como que el terapeuta o el profesional se lo dice para retenerlo o para agendar una sesión más, sino porque de verdad desde su experiencia confía que hay una evolución interesante en eso que están tocando. Y hablamos también la diferencia de quizás tus consultantes versus a los míos, ¿no? A ver, yo también educo acá a los pacientes y les digo, sobre todo después de una sesión donde sale mucha información, generalmente acá en las sesiones aparece mucha información que necesitan procesar o llevarlas a su propia terapia, ¿no? Psicoanálisis. Entonces les digo siempre, mira, esto procésalo, pero yo te sugiero que en mes y medio vuelvas. Si quieres, agendamos, porque lo más común es que la gente una vez que sale a su rutina y a sus cosas, se le pasa. Entonces, sí, dice, me fue tan bien, pero bueno, después de... Entonces, sugiero siempre agendar y siempre puedes cancelarla, pero la tienen en la agenda, ¿sí? Y sí, yo recuerdo a veces a los pacientes en venir. Hablamos de esto, que tú no haces eso. No. Yo sí lo hago porque me quiero, a ver, de alguna manera, así veo que mi día, porque tengo lista de espera y ahí puedo meter a otra persona muchas veces. Hago un acompañamiento como más, lo mío es como más de crear conciencia y quizás la parte psicológica es como, no sé, son modos, digamos, de recordar y de ayudar quizás a los pacientes a que el espacio que vienen es de autorresponsabilidad. Sí, Y yo a veces ayudo un poquito más y entiendo que hay otros terapeutas que dicen, yo no recuerdo, ya se agendó y listo, ¿no? Pero a veces hay que educar y decir, vuelve, porque esto no es una sola sesión y se acabó. Todo es continuo. Una dieta no es una vez que el fin de semana que haces dieta, el gimnasio. Tiene que haber una continuidad y no venir porque tienes que venir, sino porque realmente le ves los frutos y es un regalo. Es algo que te hace bien a la larga. Sí, ahí es también importante haber conocido terapeutas y tener cierto parámetro de con quién sentís que conectaste, porque he dejado terapias y siempre, o sea, creo que es importante tener como haber conocido diferentes abordajes. No te quedes con el primero si sentís que no conectás. Que también creo que las transformaciones mayores suceden cuando conectamos con el profesional con el que trabajamos. Algunos necesitan a alguien más frío, otros más contenedor, Sí. alguien esto, ¿no? O sea, que sea como con más contacto. El otro día había hecho un video en mi Instagram de que un paciente me había abrazado y yo también, obvio que le devolví el abrazo. Pasa que la terapia en psicología se hace mucho online ahora también y de repente eso se desconectó, como que no, al no ir presencial, algo se nos escapa a los psicólogos y al paciente. Eso es distinto entre vos y yo. Yo hago mucho online y hay una parte que no está presente. Algunos pacientes logran venir como medio híbrido y está buenísimo y justo ese día, como sugería eso, que si vos podés ir alguna vez presencial, lo hagas porque Sí, está bueno. cambia. Online hay una intención que se comparte, ¿sí? Y seguro que tiene beneficios, pero esto de igual irte a tomar un café con una amiga es distinto a que... Que una charla por teléfono. Totalmente. La puedes sentir, oler, qué sé yo, es más íntimo, ¿no? Y bueno, y sobre todo acá con el cuerpo, que hablábamos del abordaje, mucha gente me dice que yo tengo un abordaje muy contenedor. Creo que es un skill, una habilidad que traigo de haberme tenido que aprender a cuidar desde muy chiquita y a ser mi propia mamá y mi propio papá.
y tuve que reparar muchas cosas de mi primera infancia. Y traigo eso porque fue una sombra que pude ponerle luz y hoy es una de mis mayores habilidades. Creo que eso está bueno también cuando uno sana algo que lo que más te costó, Sí, después es un asset, ¿no? total. Yo cuando empecé terapia no ficción, el podcast, para mí era algo importante compartir con los oyentes, humanizar al psicólogo. Siempre sentí, o sea, yo tuve muy buenos terapeutas, pero con los que más conecté es con los que se permitieron un poco más de humanidad conmigo. Sí, obvio, o sea, yo os conté creo que en algún capítulo que tuve una terapeuta de familia que vino a los entierros de mi papá, de mis abuelas. Nos dimos un abrazo en los entierros. No es nada normal que tu terapeuta vaya a un entierro, Mm. pero hicimos casi, o sea, 9 años de terapia de hermanos con ella. Y después tuve terapeutas no tan protocolares. Me han dicho como, andá y hace esto, ¿sí? ¿Lo sentís? Bueno, hacelo. Como que, bueno, a mí me gustó en ese momento seguramente de crisis, como también me ha servido como que me baje en cierta línea, como, no, aflojale con esto. No sé, yo trato de también ser así como terapeuta, creo que por eso conectamos nosotras, porque nos mostramos un poco más como vulnerables, o vos me Claro que podés sí. contar, yo a veces aporto este cariño extra y los pacientes lo valoran, lo sienten, estoy segura. Y yo también creo que a veces aporto eso que me ayudó mucho a mí a sobrevivir, que fue el orden, como poder seguir en la estructuración de las cosas, ¿no? Respetar jerarquías, entender cuál es mi lugar. Siempre tuve que transitar quizás ese tema, siendo 4 hermanos, yo melliza, un montón de conflictos familiares que esto, ¿no? Por eso quizás cuando empecé con el episodio de hoy de estar a la cabeza de algo, me ha tocado estar a la cabeza de cosas que por ahí como hija no me correspondían. Y me toca de trabajar con pacientes que están a la cabeza de conflictos que fueron heredados, porque otro no se hizo cargo, porque es el trauma transgeneracional. Y bueno, se trata de que hoy con psicoeducación y todos estos recursos, cada uno se vaya haciendo cargo de la mejor manera posible. Y también, esto me encantó lo que dijiste, ¿no? Reconocer de lo que nos tenemos que hacer cargo y también abrazarnos a nosotros mismos y decir, pucha, esto me está costando, qué difícil. Oh, y dejarte caer también, porque no es ser de acero ¿no? Tenemos eso, ¿no? Y tengo que armarme para lidiar con todo y producir plata y tengo que hacerme cargo de mis padres y esto y lo otro. Y el balance, volvemos a esto, ¿no? De también reconocer que también tienes que parar y poner límites contigo mismo. Y es difícil, y volvemos al punto medio. Yo siempre vuelvo en nuestros episodios, lograr ese, the golden middle way, ¿no? Ese camino dorado medio, donde ni para un lado ni para el otro, pero un poquito de todo. Como la homeostasia de las células, que nunca logra estar en un equilibrio permanente. Lo está un segundo, pero después pasa algo y se vuelve a desequilibrar. Y Sí. poderte quedar ahí. Y un día puedes estar un poquito más de un lado y está bien sin irte al desborde. Una frase para mí que siempre me sirvió mucho fue como esto de lo cíclico, de saber que es como esto de respirar, exhalar o nacer y morir cuando el paciente o yo, mis hijos, en mi familia, hay momentos de mucha tensión, me recuerdo que va a venir otro de menos, ¿no? Como que entender que es así el proceso vital. Estamos en momentos de estrés y después viene un momento de mayor descanso. Sí creo que ahí es importante detectar cuando no viene nunca el descanso, porque hay una adicción también a estar en el Sí. estado de sobrevivir. Entonces La ahí es donde adrenalina y el cortisol. sí, por no encontrarnos con ese momento de calma, porque nunca lo transitamos, porque no fue un ejemplo que pudimos tomar de nadie, Totalmente, sí. y de repente vas a un terapeuta que te dice, bueno, a ver cómo es entregarte acá a la camilla, y vos decís, ¿qué? ¿Qué? ¿A dónde caigo? Eso. ¿Para qué camilla? No, no Sí. quiero caer, vos levantame. Sí. Y sí, bueno, por eso yo siempre quedo fascinada de mis sesiones con Caro porque es volver a practicar que alguien te sostiene, o sea, los terapeutas tenemos que supervisar, tenemos que estar
regulados para poder ofrecerle al paciente a alguien regulado. O sea, no estaría bueno que te atiendas con un terapeuta que cuando termina la sesión está como loco puteándose con toda su familia, que te puede pasar a veces, pero tampoco vivir en ese estado. Pasa por ahí, es el campo también que uno trae. Sí, Y es una responsabilidad enorme. Yo me siento realmente, mi trabajo es mi filosofía de vida, sí. siempre lo digo. Y lo que predico, lo practico. Lo trato al menos. No soy perfecta, pero porque me hace sentir bien, no porque después puedo bajar cátedra con eso, sino porque veo los beneficios, me siento sana, me siento que tengo más energía. Sobre todo, a mí me encanta conocer sobre la energía, como lo saben. Mucho del libro, del trabajo que yo hago es ponerle palabras a lo que pasa en el campo energético, a dinámicas energéticas también, ¿no? Me encanta a mí eso, sí. Sí, y hablamos de que el mundo invisible rige el visible, ¿sí? Si hay algo que está en el ambiente y está heavy, pesado, y no trato de ponerle una palabra o ver de qué viene y me hago la vista gorda, no vas a estar bien. Y a veces hay muchas cosas que se palpan. Entonces, es poderle poner cada vez más palabras a eso y a comprender sobre esto de que perdemos energía cuando no estamos integrados. Y si perdemos energía, ¿de dónde la sacamos? De la comida, de la adicción o de lo que sea. Pero una persona, digamos, integrada, que está meramente, es como que su nivel de energía está más alto y puedes hacer más cosas, no es por hacer más cosas, pero tiene más alegría en la vida. Sí, la calidad de cómo te La calidad conectás. de la vida es mayor. Por ahí no necesitas conectarte excesivamente, sino que elegís, sos más selectivo para conectarte. Hoy hablábamos de que nos parecía a nosotras, porque somos terapeutas, no somos runners. Y hablábamos de los objetivos de los runners, de que tenías que por ahí lograr para X mes tantos kilómetros. Y nosotras con Caro decíamos que no lo logres no significa que tu cuerpo no lo pueda hacer. Quizás no lo podía hacer en ese plazo. O en ese momento, claro. También. Y como, bueno, nosotras nos sorprende un poco a veces esa exigencia y reconocemos que nosotras somos, entre comillas, más adictas a otros recursos más terapéuticos o a, no sé, a pintar, a leer, a podcast, a otras cosas que consumimos. Pero bueno, sí que esto, ¿no? Del autocuidado, como para hoy ir dándole un cierre. A mí me encantó esto que Caro trae de prestar el micrófono a otras partes, que no sean la cabeza, no identificarnos con todos nuestros pensamientos, son como un gran recurso, pero no son todo. Totalmente. Y quiero agregar de que está el libro que se llama Recupera tu cuerpo, de mi mentora, que soy parte del libro, y ofrezco workshops sobre el libro y tratamos los 6 áreas de sabiduría, lo llevamos a la práctica, así que para el que esté interesado, leerlo y entender un poquito más por qué la importancia de la integración de todo el cuerpo en el bienestar. Sí, sin duda, Caro. Yo creo que la gente, desde que empezamos, siempre se acercó y va a seguir llegando. Así que, bueno, fue un placer compartir esta tarde y ojalá que les sirva, les guste y lo compartan a aquellas personas que crean que les puede venir bien este contenido. Siempre un placer dialogar y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos pronto. Hasta acá el episodio de hoy. Si te gusta mi podcast, te invito a seguirme en mi cuenta profesional en Instagram en @lic.luciagenes. Y si crees que este contenido le puede interesar a alguien que conoces, envíalo. Los veo pronto. Producción de Portal Podcasting, Nuevos Mundos por Explorar.